¿Estamos grabando ¿Listo? ya? Sí, Ah, cuando bueno. quieras. Buah. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos ahora de qué es lo que pasa y un poco en comparación con lo que pasa con la temperatura, pero en el aire en este caso, ¿no? Eh, Tal vez una definición que quedó un poco dada cuando hablamos de la parte de intercambio de calor y forma de transferencia, que yo les hablé un poco de convección y qué sé yo, les dije que tenía que ver con la temperatura, tenía que ver como expresión del nivel de agitación que tienen las moléculas en un cuerpo, ¿no? Y determinan el sentido del flujo de calor, van a ir de mayor concentración a menor concentración, que eso es lo que establece el gradiente térmico que habíamos planteado. Dice, bueno, la radiación, la conducción, la convección, todo lo que estuvimos viendo como mecanismos para transmitir esa energía, dice, y es uno de los elementos del tiempo y del clima más decisivo para los seres vivos, dice, su conocimiento es imprescindible para caracterizar el tiempo y el clima de cada lugar. Es básicamente la temperatura del aire la que comanda la temperatura ambiental y su oscilación para lo que va a ser las distintas especies se van a ir acomodando a esa disponibilidad, digamos, de energía en el sistema a través de la temperatura que va a permitir o no su vida, ¿no? Dice, medición de la temperatura en el aire. Muy rápidamente les voy a mencionar un par de cositas. Después el resto tienen la guía de instrumental o lo buscan en internet, hay un montón. ¿No? Instrumental, la instalación del observatorio meteorológico más tradicional de lo que era del OMM, digamos, del Servicio Meteorológico Mundial, y de la red de estaciones de superficie de los distintos servicios meteorológicos del mundo y del Servicio Meteorológico Nacional en nuestro caso. Y ahí tienen una casilla meteorológica, abrigo del tipo B. La de A era igual que esta, la que era más o menos la mitad porque llevaba menos instrumental dentro. Esta, ven que tiene doble panel y fíjense que tiene todo como si fueran persianas, doble techo, pintado de blanco, 1,5 metros de altura. Son todas características estándares, ¿sí? De este tipo de casilla para que tienen influencia sobre el instrumental que está dentro, y sí, alguna influencia tienen, pero bueno, al menos eran en todos los servicios, digamos, que se utilizaban este tipo de sistema, en todo tenían el mismo tipo de casilla, con lo cual si hay algún sesgo era del mismo tipo, y permitía hacer comparaciones válidas entre las estaciones de superficie a lo largo del mundo, ¿no? Fíjense en vista desde abajo, la casilla tiene esa clase de perfil por el cual está abierto y puede pasar, fluir perfectamente el aire, ¿no? Esto justamente es para que pase, acá estaban las doble persianas, ¿sí? Y acá llega el techo y tiene un doble techo para que no le dé radiación. Esto lo que permite es lo más libremente posible el pasaje de aire, ¿sí? Pero tiene la doble finalidad, que pase libremente el aire para medir su temperatura con los termómetros, pero que no incida radiación solar. Justamente estas tablas vistas desde abajo permiten el pasaje de aire, pero no dejan que rebote, digamos, y den los elementos, como están solapadas las tablas, para que no incida radiación directa sobre los elementos sensibles que son realmente sensibles y cambiarían la temperatura en los termómetros. Ahí tienen el doble techo, todo agujereado, para que el sol, digamos, dé en el techo de arriba y no incida, digamos, sobre el techo de abajo de la casilla, que no entre luz y mantenga, digamos, a la temperatura que tenga el aire cuando pasa por ahí dentro. Ahí tienen la casilla abierta. ¿Ven la doble persiana que yo les mencionaba? Todo pintado de blanco, obviamente eso con fines reflectivos, que era lo que se utilizaba. Calculen que esto hace más de 100 años que se viene aplicando por todos los servicios meteorológicos del mundo, ¿verdad? Esta altura estaba estandarizada en la base, digamos, de 1,5 metros, que era para una altura antrópica cómoda, para que el hombre pueda ir y medir los instrumentos dentro del abrigo, ¿no? Lo pongo a 10 metros de altura, por ahí sirve, pero es difícil de medir. Cuando lo pongo al ras del suelo, también por ahí sirve, porque estoy midiendo temperatura de superficie, pero ya es incómodo para hacer comparaciones. Este era un horizonte antrópico de cultivo bastante normal. Hoy por hoy, meteorológicamente, ya que no va tanto el humano a medir, se está tomando prácticamente un horizonte de 2 metros en vez de 1,5 metros, y se instalan prácticamente todos
los sensores a 2 metros en las estaciones meteorológicas automáticas, como horizonte agrometeorológica, velocidad de viento, radiación, etcétera, etcétera. Temperatura. La mayoría de los cultivos están aproximadamente hasta esa altura, ¿no? Desde superficie hasta esa altura. Si hay que hacer aplicaciones especiales para medir cosas en especial, obviamente se aplican sensores a la altura adecuada, por supuesto. Pero en términos comparativos, el horizonte de comparación agrometeorológico se está utilizando en términos automáticos el de 2 metros como referencia ahora. Acá tienen instrumental, básicamente medido, o sea, para medir temperatura, las grillas de los termómetros, termómetro seco, termómetro húmedo, después les vamos a ir explicando cada uno qué es lo que es. Termómetro seco es directamente el termómetro libre, el que está desnudo acá en el bulbo y mide permanentemente los cambios de la temperatura. Y acá estos dos que están, uno cuasi horizontal y el otro horizontal del todo, son los termómetros de máxima y de mínima, que ahora les voy a mostrar un detalle de construcción. Y este aparatito, que es un reloj con unos sensores que miden humedad y temperatura, son lo que se denomina el termohigrógrafo. En este caso es un termohigrógrafo bimetálico, había de otros tipos como cápsula de Bourdon, etcétera, etcétera. Termómetro máximo y mínima, par psicrométrico, el conjunto, digamos, del seco y el húmedo considerados juntos se denominan par psicrométrico, y después lo vamos a ver qué es psicrometría y para qué se utiliza en la próxima clase. Ahí tienen un mayor detalle de la grilla, ¿sí? Mayor detalle de los, ¿cómo se llama?, de los que están cuasi horizontales. Fíjense, estos dos termómetros, el seco y el húmedo, son de la misma construcción, exactamente iguales. ¿Cuál era la diferencia de denominación? Esta, que uno está rodeado de, ¿cómo que se llama?, de un tejido de algodón que se denomina muselina y que está pescando agua en un vasito y permanentemente lo mantiene humedecido. Y se los voy a explicar cuando hablemos de humedad del aire. Pero lo que les voy a decir es esto: si yo le sacaría la muselina a este húmedo y se la pongo al seco, obviamente los invierto en funcionalidad. Pasa el seco a ser el húmedo y el húmedo a ser el seco, ¿sí? Para que les quede claro que los termómetros son exactamente iguales. Este, con el termómetro desnudo, está midiendo pura y exclusivamente, el que está atrás, ¿no? Me queda tapado acá, pero es el que está midiendo, digamos, las fluctuaciones sobre ese bulbo de el calor sensible que se está dando sobre ese termómetro. Por eso es un termómetro seco. O mide todas las variaciones, digamos, del estado de agitación de las moléculas como temperatura alrededor de ese bulbo. Bien. Los otros que están acá son también calor sensible, pero tienen alguna particularidad que les creo que está el detalle. Máxima y mínima. Este es el de máxima, este es el de mínima. El de mínima lo van a observar rápidamente porque tiene un bulbo un poco distinto que se denomina en forma horquilla, y fíjense que no es transparente el bulbo, mientras que este es plateado. ¿Por qué? Porque este tiene mercurio en su interior, estos también son de mercurio, mientras que esto es de alcohol, ¿sí? Bien, ahí tienen un poco el detalle. Si ustedes miran acá, está el bulbo, digamos que es un recipiente de alcohol, que es básicamente un termómetro. Es justamente un recipiente cerrado con una prolongación prácticamente unidimensional. Es un tubito capilar muy finito que prolonga, digamos, este recipiente. Entonces, el fluido contenido en este recipiente, cuando cambia la temperatura, se ve, digamos, obligado a dilatar prácticamente en forma unidimensional, a través de una recta, que es esa línea capilar. Como está muy bien graduado y calibrado, esas pequeñas, digamos, oscilaciones se ven, digamos, a través de un marco de contraste, que es una reglilla graduada, los cambios de la temperatura en la dilatación del capilar del capilar del termómetro, ¿verdad? En particular, ahí les expliqué lo que es un termómetro en sí mismo. Y este es de máxima, no se llega a ver, pero créanme de que por acá se interrumpe por una angostadura. El capilar es más finito todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vale de la propiedad, digamos, de dilatación del mercurio. Cuando dilata con más fuerza que cuando contrae. Entonces, cuando la temperatura sube,
pasa por esta escotadura para allá. Pero cuando quiere volver el mercurio al bulbo, como acá está angostado, no, por tensión superficial se corta la columna y el mercurio queda cortado acá, acá hay un espacio de aire y volvió para allá el resto del mercurio. Y acá queda lleno de mercurio, marcando hasta donde llegó la temperatura máxima en ese periodo de tiempo, ya sea en un día o en una semana o lo que fuera que lo he puesto a medir. Normalmente se lo mide 2 veces por día en las observaciones del servicio meteorológico a la mañana y a la noche, se contrasta cuál fue más alto y se lo vuelve a poner a punto. ¿Qué es ponerlo a punto? Lo mismo que ustedes conocían en los termómetros de máxima especiales para la temperatura de la fiebre, que no es ni más ni menos que un termómetro igual a este, de los viejos, porque ahora son digitales, ya prohibieron el mercurio, entonces ya no fabrican más de estos termómetros. Pero, ¿qué es lo que hacían para ponerlo a punto? Lo agarraban al termómetro desde la cola y lo agitaban fuertemente. ¿Para qué? Para agregar energía cinética para que el mercurio de acá pudiera pasar este angostamiento y vuelva al mercurio, que unirse la columna con lo que estaba en el bulbo. Y obviamente baja hasta el nivel de temperatura actual. Ahí queda el termómetro puesto a punto para que vuelva a subir otra vez con la próxima onda de dilatación que se produzca con la temperatura máxima del día siguiente, ¿no? Así funciona el de máxima. Espero haber sido concreto y claro. Si queda alguna duda, me lo preguntan. Ahí tienen el de mínima en contraste. Bueno, varias comparaciones. La primera es que el bulbo, digamos, no es del mismo formato, el formato horquilla, no redondo. ¿Por qué? En principio, no solo porque es formato horquilla, sino porque es muchísimo más grande este bulbo que el que vieron anteriormente. Miren lo chiquito que es esto. ¿Sí? Obviamente el mercurio tiene mucha más densidad, pero el tamaño del capilar es mucho más finito además. ¿Sí? ¿Qué quiero decir que tiene más densidad? Que obviamente a la misma oscilación de temperatura con más densidad produce más variación en longitud por dilatación. El alcohol dilata mucho menos, eso es lo que digo, a mismo volumen. Pero lo que pasa es que además el tamaño del caño del capilar es mucho más grueso. ¿Por qué es más grueso? Porque adentro lleva esto, que es una flechita de porcelana que se llama índice o cursor. Entonces necesita un volumen realmente más grande de alcohol. ¿Sí? Y si lo puedo hacer redondo o esférico, sí lo puedo hacer, pero se haría un gradiente muy grande entre la temperatura de la superficie y el interior del alcohol. Con lo cual acá, al hacerlo en este formato medio caprichoso, horquilla, plano, he visto algún otro, qué sé yo, lo que hace es tener por ese volumen mayor superficie de intercambio, con lo cual tiene un cambio de temperatura más rápida frente a los cambios de temperatura del ambiente. Por eso se hace ese tipo de formato de bulbo. Y lo que les decía del índice o cursor, ¿cómo funciona esto? Bueno, este índice o cursor funciona como un pistón dentro del nada, esto está nadando dentro del alcohol, ¿sí? Pero tiene, digamos, la posibilidad de que el alcohol para allá fluye libremente, o sea, cuando la temperatura del alcohol, que marca como si fuera el termómetro seco, la temperatura normal o la máxima, el alcohol pasa para allá, ¿sí? Cuando la temperatura desciende y se posiciona sobre la flechita esta, acá está el menisco del termómetro, lo que se denomina la doble fase. Acá queda aire y acá queda alcohol, ¿sí? Como en el otro caso decíamos, teníamos mercurio de un lado y del otro lado teníamos aire. Donde teníamos mercurio, el menisco se denomina que es convexo. ¿Por qué? Porque es de mayor densidad que el vidrio. Entonces genera un menisco de este tipo. El alcohol, que es de menos denso que el vidrio, genera un menisco de este tipo que se llama cóncavo. Es como que moja, como que se pega a las paredes. Y además, digamos, genera una tensión superficial entre el aire y el alcohol. Esa tensión superficial, que es la que ustedes ven cuando los insectos caminan sobre la piel del agua, una capa monomolecular que está entre la doble fase aire-agua más fuertemente agarrada. Bueno, lo mismo pasa en el alcohol. Y esa pequeña capa monomolecular permite que cuando ¿cómo que llama? Perdón, cuando se baja la temperatura, borro todo esto acá, así lo ven con claridad, ahí creo que se llega a ver bastante más claramente esto que les estaba diciendo. Acá está el meñisco, ¿lo ven? Ahí está, se ve claramente el meñisco, ahí
el cóncavo, digamos, entre el alcohol y el aire. Se los despinto para que lo miren bien. ¿Mm? Cuando esa capa de monomolecular entre la doble fase aire-alcohol baja por contracción, porque está bajando la temperatura, como tiene un poco más de cohesión de fuerza, es capaz de arrastrar suavemente este índice. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a la posición donde estuvo trabajando este menisco, el más bajo, y ahí queda registrando, porque el menisco queda acá, ¿no? Apoyado el índice o cursor de porcelana queda acusando hasta dónde bajó el menisco del alcohol. Ahí me quedó registrando la temperatura mínima en un periodo. Si es en un periodo de una oscilación de un día, va a ser realmente el registro de temperatura mínima. También se lo hace como el de máxima, ¿no? 2 veces por día, a la mañana y a la noche. En general, del contraste de los días normales, a la noche se rescata la máxima. ¿Por qué? Porque fue la de la tarde, ¿bien? Y quedó registrado cuando leo el termómetro máxima a la noche. Pero en realidad la que me termina dando la temperatura mínima diaria en días normales es cuando después de la noche baja toda la noche la temperatura y al amanecer, justo al amanecer, antes que se revierta el balance de energía y salga el sol y empiece a levantar la temperatura de nuevo, me queda marcando la temperatura mínima de registro en ese termómetro. Espero haber sido claro y cualquier cosa me preguntan. ¿Cómo se pone a punto esto? Bueno, con muchísima delicadeza, porque este índice está nadando dentro del alcohol. Acá es al revés. Primero, el de mínima no se agita. Y sí, lo que se hace es, si acá está el bulbo horquilla, de este lado estaba el bulbo horquilla, lo que hace es se lo levanta, se lo inclina hacia la cola para que el índice o cursor se desplace hasta tocar el menisco donde está la temperatura actual. Ahí se lo vuelve a poner en término horizontal para que vuelva a efectuar la medición de la siguiente observación. Pero que no haya dudas si no me preguntan. Acá tienen el termohigrógrafo, que también mide, bueno, en este caso es como si fueran 2 instrumentos en uno. Esta es la parte de humedad, se las explico en la clase que viene, pero básicamente el elemento sensible es haz de cabello, que tiene la propiedad de estirarse o acortarse con variación de humedad, y acá en esta parte, en el mismo tambor registrador, tiene la parte de termógrafo, ¿no? Ambos dos, por eso, digamos, funcionando juntos con un solo reloj que está metido acá adentro, acá abajo del tambor se denomina termohigrógrafo para ahorrar lugar dentro del abrigo meteorológico, ¿sí? Porque si no tendría que poner 2 relojes para y todo un instrumento, o sea, 2 instrumentos que fueran la mitad de esto ocupan más lugar. Este es el elemento sensible que está unido al montante del instrumento por un lado, y por el otro lado hay como si fueran unas chapas así que son bimetálicas. No porque sean 2, sino que cada rulito de esto tiene 2 capas de metal de distinto coeficiente de dilatación. Entonces, en la medida que cambia la temperatura, esta distancia, digamos, de la C, esta abierta, se tiende a cerrar o a abrir. Y está agarrado con una aguja de relojería y una palanca larga que hace que cuando esta distancia cambia, este registro cambia sobre la faja esta. Obviamente esto está calibrado y contrastado con un termómetro de precisión, y si bien no tiene la misma precisión que un termómetro, sí tiene la posibilidad de mostrarme permanentemente la variación del registro. Tiene la utilidad de mostrar cómo fue cambiando la temperatura a lo largo del día en forma constante, como elemento mecánico. Hoy por hoy, ya les hemos dicho varias veces, todo esto con el advenimiento de los adquisidores electrónicos ya no son más grafo ni metro, digamos. Si lo veo con un display que me muestra el número, es metro. Si lo veo con una computadora que me va acumulando minuto a minuto y me va haciendo prácticamente una gráfica instantánea y continua casi, y ya les diría que es grafo, ¿se dan cuenta? A pesar de que los sensores sean en términos de metro, ¿no? Pero como es tan juntitos los puntos que va midiendo, ¿sí? Aunque sea discontinuo, prácticamente yo puedo decir que el registro es continuo. ¿Se dan cuenta? Pero lo hayan entendido, cualquier cosa me preguntan sobre este instrumental. Termohigrógrafo bimetálico. Ahí tienen
un zoom de los bimetales. Cada chapita de esta, a pesar de ser dos, tienen dos capas con distintos coeficientes de dilatación. Este está agarrado al montante del instrumento y este extremo libre que viene acá al mecanismo de relojería de las palancas, que es regulable, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen. Bien, y acá entramos en la parte un poquito más jugosa del fenómeno. Dice, ¿cómo se producen los cambios de temperatura en el aire? Ya vimos bastante, ¿sí? Básicamente, en términos, digamos, de la energía que está llegando, dice. La temperatura del aire en cada lugar responde, en primer lugar, a la radiación neta, como calor sensible, ya lo dije, y a los flujos verticales de calor sensible y latente, ciclo diario y anuales, todo lo que estuvimos dando hasta este momento. En segundo lugar, responde a la advección. Ahí empieza a jugar el transporte ¿se acuerdan de ese menos 29 a más 29? De zonas, digamos, deficitarias y superavitarias de energía en el planeta. Entonces, la advección va a jugar un rol importante en los lugares que está sobrando, digamos, en el cinturón intertropical, y los vientos calientes que vienen desde ese cinturón van hacia el norte y hacia el sur. En nuestro caso es el viento norte, que trae, digamos, temperaturas más cálidas de latitudes menores, ¿verdad? A través de la advección, ¿no? Como movimiento horizontal de transporte para equilibrar. Eso hace que el planeta sea muchísimo más habitable de lo que sería si no pudiera existir esta posibilidad de transporte horizontal, ¿no? Por supuesto, porque sería recontra más caliente la zona intertropical y recontra más fría la zona de altas latitudes circumpolares. La temperatura del aire que se mueve en la vertical está dictada por cambios térmicos adiabáticos. Y cada vez que entramos en estos términos, nos metemos en la física y no les gusta. Les recomiendo que por favor lean un poquito más acerca de este término. No me voy a explayar demasiado, pero básicamente adiabático es en este caso todo lo que tiene que ver con la ley de los gases, que era lo que mantenía la relación entre presión, temperatura y volumen. ¿De acuerdo? Esa ley de los gases lo tienen que haber visto. Repásenlo. Y es básicamente adiabático, es que se produce en cambio en alguna de las tres variables, pero en general no, o sea, no en general. Lo que no hay en ese sistema cerrado es cambio de energía. La energía se reparte de alguna manera distinta, pero en el sistema la energía en caloría se mantiene igual, no hay cambio. Por eso se dice que es una modificación adiabática. Es sin el agregado o quita energía neta en ese sistema. Puede expresar, si la temperatura baja, puede ser porque aumentó el volumen, ¿sí? O porque disminuyó la presión. Bueno, se van dando ese tipo de combinaciones. Ahí tenían los mismos que habíamos visto antes de conductividad calórica, ya se los mencioné antes. Son tan válidos, digamos, para el suelo como lo son para el aire. Simplemente esto era refrescar cuando a veces hablábamos de los distintos componentes, ¿sí? Y estamos hablando en este caso del aire, diciendo de que el aire es muy mal conductor de calor, ¿no? Era simplemente para eso, en comparación con todos los componentes del metálico del suelo, ¿sí? Obviamente acá tenemos la comparación nuevamente con el suelo y volvemos a recordar de que el suelo en términos de calor específico gravimétrico en realidad no era que era tan bajo, pero que se hacía muy buen aislante. ¿Por qué? Porque lo que era muy baja era su densidad. Entonces su calor específico volumétrico es muy, muy, muy bajito. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les hice jugar en el ejercicio de antes. Miren, si este es el calor específico volumétrico del aire, imagínense que yo le agrego una caloría, ¿sí?, a este volumen de aire, le recontracambio la temperatura, ¿tá? Lo aumento 1000 grados, le bajo 1000 grados si le agrego una caloría a esta unidad de volumen de aire. ¿Se dan cuenta? Eso significa, si yo lo presento frente al suelo, o el resto de los sistemas, suelo, agua, continente, que los que comandan la variación de temperatura, digamos, del aire, es básicamente la superficie de contacto que esté con ella, ya sea los continentes o los océanos. Bien,
y a partir de los movimientos de convección y de advección van a ser, digamos, las temperaturas que van a ir conformando los tiempos y climas de las distintas regiones, ¿no? Por eso cuando vienen frentes desde el norte son frentes cálidos y cuando vienen, como tuvimos el pasaje de una masa de aire desde el sur, la refrescada que nos pegó ayer. ¿Mm? Ahí tenemos muy resumidamente los cambios térmicos adiabáticos. Movimiento browniano, chocan las moléculas, ¿sí? Expresan ese calor, digamos, en términos térmicos, ¿sí? Si la presión aumenta, aumentan los choques, hay más calor y aumenta la temperatura. Si la presión disminuye, ¿sí? Las moléculas se separan, ¿sí? Hay menor frecuencia de choques, disminuye, digamos, el calor. En realidad, el calor este que yo les digo que aumenta y disminuye si yo lo tomo por unidad de volumen. Lo que está pasando es que el calor es el mismo, este calor en realidad es igual, pero está ocupando un volumen mayor. Eso es lo que está pasando. ¿Se entiende, no? Si acá estaba en 1 m³ este calor, el mismo calor, tantas calorías, ahora están ocupando un volumen mayor, con lo cual dan menor frecuencia de choque, disminuye la temperatura y disminuye la presión. Eso es lo que pasa en la atmósfera cuando vamos en general hacia arriba. ¿Por qué? Porque disminuye la atracción de la gravedad sobre los gases y como decíamos antes, disminuye la presión atmosférica y disminuye la cantidad de moléculas que hay por unidad de volumen. Todo esto genera que además baje la temperatura en la troposfera. Ya les explicamos el resto de algunos pequeños cambios que hay en temperatura, pero por otros motivos en la atmósfera más alta. Puesto que en la atmósfera la presión disminuye con la altura, ¿sí? El ascenso o descenso del aire en la vertical conlleva los cambios de temperatura. Es lo que les acabo de decir. ¿Cómo? Yo arranco, digamos, en una burbuja de aire, más que una nube es una burbuja de aire, esto, ¿no? Si yo arranco en una condición y aumento Z es la altura, y aumento la altura, ¿qué es lo que pasa considerando, recuerden esto, que era la presión con la altura, ¿estamos de acuerdo? Si yo considero esto, si estoy aumentando la altura, ¿sí? Disminuye la presión, me muevo de acá para acá, ¿sí? Y también qué es lo que pasaba con la temperatura, al menos en la troposfera. Disminuía la temperatura. ¿Por qué? Porque disminuye la presión, hay menos choque, hay menos presión de esos choques. Si lo hago a la inversa, ¿qué es lo que pasa? Vengo de determinada altura y bajo la montaña. Bueno, estoy disminuyendo, me estoy acercando a la superficie, hay un aumento en la presión, hay más choque, hay un aumento en la expresión, digamos, de la temperatura. Todo esto como cambio, digamos, adiabático proporcional al cambio en el volumen ocupado, ¿sí? Conservando el calor, digamos, simplemente por el cambio de presión, ¿sí? En un sistema abierto. Ahí lo tienen, vuelve a aparecer, espero que ya lo reconozcan. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Acá paro. Si no me contestan, no sigo. Como el burro. Me tomo un mate, además. ¿Qué es esto que acabo de marcar? ¿Algún parlante? ¿No hay ningún parlante por ahí que se anime? Un punto de ayuda en el próximo parcial. Ahí pusieron en el grupo que es gradiente térmico. Claro, ahí Lucas escribió y estaba escribiendo. No lo veo, a ver, léemelo. No, lo que dijo recién este chico, perdón, no sé quién habló, pero aclaró eso del chat, que Lucas había escrito que era gradiente térmico. Bien. Me alegro mucho ¿cómo que se llama? Que detecten que es la variación de la temperatura con la variación de la altura, ¿sí? Y a ver, ¿por qué este menos acá? ¿Algún otro parlante? Porque
A mayor altura, menor temperatura. Exacto, porque es un gradiente inverso, porque disminuye con el Z, porque disminuye, digamos, con la altura, ¿no? La temperatura, eso está marcando. Y este no es ni más ni menos que el gradiente térmico en la atmósfera, en la troposfera. ¿Mm? O tasa de enfriamiento adiabática, ¿sí? Si ustedes quieren, lo podemos llamar gamma o lo podemos llamar en la literatura, nosotros lo llamábamos gradiente adiabático seco. ¿Mm? Y acá les voy a pedir un cachito de consideración, porque se me mezclan los dos temas. Miremos por el momento nada más que esta parte. Aire subsaturado. Aire subsaturado para ustedes es seco, ¿sí? En realidad no es seco, tiene algo de humedad. Pero si no está saturado, no hay intercambio, digamos, de calor latente, porque hay cambio de fase, ¿sí? Del estado del agua. Entonces, básicamente como si lo considerara seco. Todo lo que se intercambia en este sentido en el aire subsaturado, meteorológicamente hablando, se denomina, digamos, gradiente adiabático seco. Esto es el gradiente adiabático seco, ¿sí? Y en promedio es para ustedes 1 grado cada 100 metros. Ya con eso me reconformo. Que ustedes sepan de que al aire sin saturar, cuando lo elevo 100 metros o lo bajo 100 metros, le aumento o le bajo 1 grado la temperatura, es suficiente. Obviamente, cuando voy de superficie a los 100 metros de altura, baja subsaturadamente 1 grado. Cuando vuelve de 100 metros hacia abajo, aumenta 1 grado la temperatura. Y voy a conservar para la clase que viene, cuando hablemos de humedad del aire, esto que les acabo de decir, de que el aire seco se satura. ¿De qué se satura? Se va a saturar de humedad, por supuesto. Y una vez saturado el aire, el agua, en términos de vapor, se va a querer escapar de ese aire, porque ya me saturó este aire. Y entonces se va a pasar al estado líquido. En esa saturación, la cosa cambia, ¿sí? Y en vez de ser un gradiente gamma S, o acá era, ¿cómo que se llama? Este gamma D venía del inglés del gamma dry o gradiente adiabático seco. Y acá está poniendo, ¿cómo que se llama? El gamma S, que es menor que el gamma dry, y este es el gradiente, y hasta acá llego, adiabático húmedo, que es el gradiente gamma S de saturado. Y dice que es menor que el gradiente seco. ¿Por qué? Porque parte de ese calor no lo va a estar expresando a través de la temperatura, lo va a estar intercambiando ocultamente con el cambio de estado. Y lo dejo ahí, es menor. Puede llegar a ser desde 0,4 a 0,9, normalmente 0,6 si ustedes quieren, 0,65. Y no les digo más nada, lo completo en la clase que viene con humedad. Ahí lo tienen. Obviamente, este es válido así. Este es de ida y de vuelta, ¿sí? Es reversible. Obviamente, este es válido cuando voy ascendiendo. Pero cuando voy ascendiendo, si se me escapa el agua, cuando quiere volver, no vuelve como saturado. Lo vemos la semana que viene. Y lo vamos a ejercitar bastante también. Distribución de la temperatura en la altura. Ahí lo tienen clarito, por término medio, obviamente con toda la mezcla de gases, lo saturado, lo insaturado, aparece ya no lo físico, aparece lo real, ¿sí? Y eso es, por término medio, la temperatura, digamos, en la troposfera, decrece aproximadamente 0,6, 0,7 grados cada 100 metros. Eso es medido con una sonda, ¿sí? El gradiente adiabático seco teórico dice que es lineal de 1 grado cada 100 metros. Bueno, el real es un poquito menos, es 0,7, pongámosle. Este es el gradiente adiabático seco. Este es el real y por ahí capaz que por acá está el húmedo, ¿sí? Dependiendo de cómo se vaya dando el aire
en determinado lugar respecto de cómo se mueven las burbujas de aire, bueno, va a estar dando lo que se denomina estabilidad vertical del aire, que ustedes tienen ahí en la guía para leerlo, en todo caso nos preguntan. Pero básicamente esto es lo que comanda la estabilidad o inestabilidad, digamos, del aire para formar, ¿cómo que se llama? La lluvia y las tormentas, ¿no? Ahí tienen que más o menos disminuye eso, dice el gradiente térmico vertical, ¿sí? Es alfa y es conceptualmente distinto al gamma, que era el gradiente adiabático seco. ¿Por qué? Porque acá tengo, primero, que el gradiente térmico vertical, el real, no tiene por qué ser lineal. Yo puedo estar pasando por una burbuja o lo que fuera, que me está cambiando las condiciones, y por ahí capaz que el adiabático seco es así, y el real es una cosa así, bueno, por exagerar, ¿no? No es tan así, pero bueno. Las variaciones temporales en la distribución vertical de la temperatura, obviamente tiene que ver con los movimientos de advección y de masa de aire que se van dando en la atmósfera, ya sean las distintas capas de rozamiento, atmósfera libre que yo les mencioné. Eso, el gradiente real, depende de todo eso junto, ¿sí? Y ahí tienen la parte de arriba que yo les mencionaba de la bailarina, o perfiles de la temperatura con la altura. Y lo dice, variaciones diarias de la distribución vertical de la temperatura en el aire en un día de verano, soleado. Dice A antes del amanecer. Recuerden este es A. No, vamos a hacerlo más lógico. Miren, vamos a ponerlo en términos, vamos a hacerlo como hicimos con el otro, con el de temperatura de las leyes de Angot, que pusimos la mínima con azul, ¿no? Como que el azul representa frío. Recuerden que esto es al amanecer, ¿no? Y vamos a poner el otro, vamos a poner viene el B, en rojo, que es el mediodía, ¿lo ven? ¿A dónde dice acá? B antes del amanecer, C a las 10 horas, B entre 14 y 16 horas, hora solar. Hora solar quiere estar diciendo la hora de paso, es cuando pasó el sol justo a pleno por ese lugar. Y 10 horas es, bueno, una intermedia, puede llegar a ser. Aproximadamente esta no, si yo tuviera el trompo completo, esto puede llegar a ser la media mañana o puede llegar a ser la media tarde también, ¿no? Pero obviamente ya es pasando, digamos, los momentos del mediodía. Obviamente acá se me están prácticamente dando en superficie, lo que yo les mencionaba, la máxima, y se me está dando prácticamente en superficie la mínima, con lo cual yo estoy marcando la amplitud térmica diaria en superficie acá. ¿Lo ven? Ahí está la amplitud. Obviamente en la medida que esto se iba achicando, iba así, que era la parte de los perfiles en el suelo que yo les mencioné con Angot, ¿verdad? Bien, y fíjense en esto. Acá, en la máxima, está claramente definido de que yo, en la medida de que voy aumentando la altura, ¿qué es lo que pasa con la temperatura? Va disminuyendo, ¿sí? Cualquier punto que yo tome más alto tiene menor temperatura que el anterior. Sin embargo, miren qué es lo que pasa acá. Desde la superficie hasta prácticamente esta altura, que puede llegar a ser variable según las condiciones, les podría llegar a decir que está entre 1 metro y hasta 10 metros, se da lo que se denomina inversión térmica, ¿sí? Y este es como que fuera el techo de inversión térmica. ¿Qué significa eso? Que yo aumento la altura en los primeros metros y la temperatura, en vez de bajar con la altura en este momento del día, aumenta. Después pega una vueltita y más o menos recompone otra vez el gradiente térmico con la altura. Por eso se lo denomina inversión térmica, ¿no? Porque en esos primeros metros el gradiente de temperatura con la altura se ve invertido, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué. Y fíjense en esto, yo siempre les hago la misma discusión.
si cada flecha de esta, puesta sobre estos perfiles, indican de dónde a dónde está fluyendo el calor, ¿sí? ¿Todas estas flechas son correctas o no? Sobre la curva B, la roja, ¿sí? Yo les pregunto, acá esto me está indicando de que el calor está fluyendo desde esta altura hacia la altura. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. El punto este está más caliente que el que le sigue un poquito por encima, ¿sí? Ahora, si es sobre la curva roja, estas flechas no están bien, ¿eh? Esta altura no está calentando la de abajo, es al revés. Estas flechas están todas mal. ¿Se dan cuenta? Ahora, en este caso, como gradiente, acá sí está bien hecha el flujo de calor. ¿Por qué? Porque desde este punto de altura está fluyendo calor hacia la superficie. Acá se ve claramente. Si yo voy cualquiera de estos puntos de altura, ¿sí?, tienen más temperatura que si yo tomo un punto más abajo. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Ahora les pregunto, ¿sí? Y estas flechas acá otra vez también están mal. Yo primero siempre lo dejé a este gráfico. Voy a hacer una confesión, tendría que cambiarlo en algún momento. Ahí está la diabática seca que les dice que es prácticamente la roja 1 grado cada 100 metros. Yo lo dejaba para criticar, para que se den cuenta de que no todos los errores son argentinos, ¿no? Yo le echaba la culpa a unos gallegos que le había copiado las presentaciones, ¿sí? Y lo tomé de ahí y nunca lo cambié, tenemos que hacer el propio. Y decía, mirá, estos gallegos, lo criticaba a los pobres gallegos. Después los tuve que resarcir a los gallegos. ¿Saben por qué? Porque me di cuenta que los gallegos le habían afanado, vaya a saber a quién, si a los ingleses o a los americanos, la gráfica. Porque los gallegos tenían la gráfica en inglés, ¿lo ven? Está graficado en inglés. Así que se comieron la crítica a los gallegos, pero en realidad la gráfica la hicieron mal a algunos que hablan inglés. No sé quién fue, con lo cual zafamos de la situación. Pero sirve para hacerle todos este cuento y explicarles de que ustedes no compren todo lo que ven, analicen lo que ven, ¿sí? Estas flechas también están mal. ¿Por qué? Estas flechas van hacia arriba. Cualquier punto de la curva amarilla me está mostrando de que son el punto de más abajo está más caliente que el punto de más arriba. Eso me marca el sentido del flujo de calor. ¿Lo entendieron? Espero que así sea. En el único caso que se invierte en la flecha es desde el techo de inversión térmica hacia la superficie. Ahí lo tienen bien clarito, ¿sí? Y bien clarito de que por qué hacemos hincapié en explicar justamente esto, ¿no? Acá tienen perfectamente la variación en altura en término lineal del gradiente adiabático seco y cómo se da en determinado momento lo que es la inversión, hasta el techo de esa inversión que yo le mencionaba, 2, 3, 4 metros, ¿sí? En el momento del amanecer, y desde el techo de inversión térmica, la temperatura, digamos, en vez de disminuir, aumenta desde superficie hasta el techo de inversión. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede responder a esto? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué no disminuye desde superficie hasta altura? Bien. Puede ser porque la humedad del ambiente, digamos, retenga temperatura. Se da de la misma manera en un clima seco que en un clima húmedo. Es más, ¿Puede ser por el suelo? A ver, ¿qué tiene que ver el suelo en todo esto? Por la convección del movimiento del aire caliente para arriba y el aire frío baja. Sí, pero fíjate El que intercambio de temperatura entre el suelo y el aire. El suelo está más caliente que el... En este momento no está caliente, en este momento estamos en el amanecer. El aire está quieto. Esto es un momento que se llama de subsidencia o de estratificación. No, justamente el momento, digamos, de convección es en el momento de mayor calentamiento de la superficie, donde empiezan a bollar, digamos, como si fueran burbujas de aire que se van calentando, digamos, en contacto con el suelo y empieza, digamos, como
se llama eddy finger. Si ustedes lo ven, este efecto que yo les estoy mencionando en el momento del calentamiento, ¿saben dónde lo ven? En ese espejismo que se ve cuando van en la ruta en verano, que se ve caliente y se ve como que el aire fluye como una llamarada transparente. ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Si ven a lo largo de la línea de la ruta, que es de color negro, ¿sí? Se calienta diferencialmente mucho más que alrededor en el campo. Entonces, sobre esa línea, uno mirando, va viajando y lo ve a través del parabrisas. Si no lo ve, presten atención la próxima vez que lo vean, ¿sí? En un día más o menos despejado y que hay mucha radiación, ustedes van a ver que sobre la línea de la ruta, ya hacia adelante, se ve como si fuera que hace como si fuera un espejismo, como una llamarada, que la visión se va elevando como una llama invisible. Bueno, en realidad ahí lo que está fluyendo es ese aire que está elevándose y realmente son llamaradas. Lo que pasa es que son llamaradas en el infrarrojo, no en el color que ustedes lo puedan ver como el color de la llama roja o amarilla que ustedes ven en el fuego. Pero créanme que son llamaradas. Se llaman eddy fingers o son como dedos que van haciendo, digamos, el calentamiento de ese aire que se eleva. No sé si me entendieron lo que les quise decir con eso. Sí. Pero bueno, no es ese momento lo que estamos hablando. Estamos hablando de la inversión térmica en el momento del amanecer, ¿no? Puede ser que porque el suelo está más frío que el aire, entonces el suelo absorbe el calor del aire. Mirá, el suelo está frío así como te lo estoy dibujando ahí. ¿Lo ven todos? Fíjate esto. Acá estoy en la cota isotérmica diaria. ¿Sí? Cota isotérmica diaria en profundidad, ¿no? De acá para acá la temperatura sigue así. Y acá estoy en el techo de inversión térmica. ¿Sí? De acá para acá se recompone el gradiente con la altura. Si yo tomo en el suelo la cota isotérmica diaria, cualquier punto que esté entre la cota isotérmica diaria y la superficie, fíjate que está más caliente. Con lo cual, desde la profundidad del suelo, en el momento del amanecer, el calor está fluyendo hacia la superficie, ¿lo ves? El punto más frío es este. Y desde acá, desde el techo de inversión, cualquier punto, por eso debajo de esos 4 metros hasta la superficie, están más caliente que la superficie. Acá el flujo de calor es indudablemente así. ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo o alguien piensa lo contrario? Sí, sí. ¿Lo entienden a eso? Sí, Ahora había yo dicho les eso, pero creo pregunto. que mal. ¿Eh? Había dicho eso, pero creo que me expresé mal. Bueno, ¿lo entienden de esta manera? Sí, sí. Bien. Si están convencidos de lo que estoy diciendo y se los mostré que era así, ¿sí? Y yo les digo, todo el calor viene desde la profundidad hacia la superficie y desde el techo de inversión térmica hacia la superficie. ¿Dónde está todo ese calor? ¿Por qué es el punto este más frío? Buena pregunta, ¿no? ¿Se escapa al aire? ¿Eh? Ese No, calor al se aire. No, si se escapara al aire, calentaría el aire. Y no sería, vos fíjate que el aire en contacto con la superficie es el aire más frío. Fíjate que dice aire helado, que me está preocupando en cierto nivel, porque inclusive acá te está mostrando, como te lo asocia, que está por debajo de temperatura de 0 grados y te produce en los niveles más bajos las heladas en los cultivos, ¿no? Por eso estoy haciendo tanto hincapié en esto. Me malogra lo que después ustedes quieren producir como agrónomos. Por eso estamos hablando tanto de esto. ¿Qué pasa con todo este calor? ¿A dónde va para todo este calor que viene del suelo y por encima del techo de inversión térmica? ¿Cómo puede ser de que haga la superficie? ¿Qué hay? ¿Un sumidero? ¿Una rejilla? ¿Dónde se va todo ese calor? ¿Al agua? No. ¿A qué agua? ¿Dónde está el agua acá? Que está en rocío y después pasa a evaporarse. No, no. Aunque no hubiera agua, si no hubiera agua, si hay agua, esto se nota, pero se nota menos. Si no hay agua, esto se nota mucho más, porque es todo calor sensible y en vez de ser con agua una inversión de este tipo, sin agua sería una inversión en el mismo esquema de este tipo. ¿Me siguen? Este rojo que te dibujé acá sería la misma inversión en el mismo lugar si estuviera seco o acá si estuviera húmedo, para que te dé cuenta.
¿Por qué? Porque obviamente acá tenés la capacidad calórica del agua que te amortigua un montón toda esta situación, ¿sí? De distinta manera, pero bueno, no importa. Dejémoslo por ahora esto. El agua no tiene nada que ver acá. Acá tengo que ir a otra cosa. ¿Todavía no lo ven? Y si yo hago esto, ¿qué quiero decir con esto? Así, enorme, así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo ven ahora o no lo ven todavía? ¿Alguien lo vio? ¿Todavía no? No puedo escribir, me da una bronca. Me voy a comprar una tableta. ¿Me escuchan? ¿Quién Sí, es pero todavía no me RT? ¿Eh? ¿Quién es RT? La radiación. terrestre. ¿Eh? Radiación terrestre, señores. Radiación terrestre negativa, muy negativa, muy negativa. ¿A través de quién? A través de la ventana atmosférica. Mírenla, acá la tienen. La ventana atmosférica, ¿sí? Entre 8 y 12 micrones, que es donde no ataja nada del calor que se está yendo desde la Tierra, de la superficie. Sobre todo en días calmos y despejados, que no hay nube ni nada. No hay partículas que coincidan con esta longitud de onda y esto era parte de lo que decíamos que la atmósfera es un medio semitransparente al pasaje de energía, radiante de todo tipo. Bueno, en este caso se le escapa prácticamente todo. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque ustedes acá van a tener que peludear un montón intentando de luchar contra esto que se les quiere ir y ustedes que lo van a tratar de retener como métodos de lucha contra el hada. ¿Me escucharon? Sí, sí. Bien, bien. Esto es lo más importante que tenía para decirles hoy en términos de temperatura del aire, en términos de adversidad para la llanura pampeana. Por ahí hay otros lugares que las adversidades más fuertes sean sequía, granizo, etcétera, etcétera. Pero quería hacer mucho hincapié en esto porque lo vamos a retomar con el tema helada, bastante más especialmente enfocado. Esta explicación, si la entendieron, la vamos a reforzar un poco más con más ejemplos, pero además, digamos, vamos a tratar de darle más herramientas para control y mitigación de este fenómeno, ¿sí? Pero es fundamental que ustedes entiendan de entrada de que por qué se produce. Bien. Frecuente por irradiación nocturna, factores noches despejadas, aire calma, bajo contenido de humedad. ¿Ve? Mientras más baja la humedad, menos amortigua y más se produce esta inversión térmica. Y más bajo llega la temperatura, porque es todo intercambio de calor sensible. Puede producir heladas. Las inversiones térmicas también se producen, digamos, por corrientes de drenaje de aire frío cuando se acumulan en estas vaguadas. Es como si fueran, digamos, los valles en las montañas, como si fuera por donde fluye el agua. El aire frío, ¿sí? Aumenta su densidad porque tiene menos energía y las moléculas se acercan y empieza a pesar un poquito más que el aire caliente, al inverso que lo que pasaba con la convección. ¿Se dan cuenta? Ese proceso se llama estratificación. Y esa estratificación en el plano hace que se haga un sanguchito. Pero si lo pongo en el plano inclinado, de a poquito empieza a rodar y empieza a querer ir hacia abajo. ¿Lo ven? Es lo que pasa en los lugares medios con cuchillas. Se enfría, digamos, en las laderas de las cuchillas de las montañas, Tandil, Ventaña, etcétera, etcétera, por debajo de los 0 grados, porque emite desde la roca, ¿sí? Pierde un montón de radiación terrestre, y ese aire frío, como está en un plano inclinado, ¿dónde viene a parar? Y viene a parar abajo de todo, en el valle, y se me deposita, digamos, justo en el fondo donde yo tengo lo cultivo, y ahí me quema todo. Entonces yo tengo lo que es tengo que investigar, tengo que medir en
en la topografía del lugar y averiguar cuál es mi cinturón termal, o sea, cuál es la zona en la cual tengo menor incidencia de temperatura por debajo de cero, porque el aire pasa por ahí, no se deposita el aire frío. Lo puedo tener, ojo, en la sierra, o lo puedo tener acá en San Pedro, que tengo cuchillas, por ejemplo, ¿no? Para los cultivos de naranja, de durazno. ¿Sí? ¿Me hablaban? ¿Hola? No, perdón, ladró la perra y tengo el micrófono activado, perdón. No, no es nada, no es nada. Pensé que era una pregunta. Bien, espero hayan entendido esto también. Situar los planteles, digamos, por encima del nivel de inversión. Factores que condicionan la temperatura. ¿Sí? Ahí vamos a empezar a asociar un poco lo que es clima, lo volvemos a retomar como factores, digamos, formadores de clima. La latitud, obviamente ya les dije que el balance de energía en las distintas latitudes están condicionando todo el intercambio de calor latente y sensible, con lo cual condicionan eso. La altitud también por el gradiente, digamos, real y adiabático seco, saturado, subsaturado, que condicionan la presión atmosférica y por ende la temperatura en altura. ¿Sí? Ya lo saben que suben una montaña y hace frío. ¿Sí? La naturaleza de la superficie, obviamente, si absorbe o refleja más cantidad de energía. La nubosidad y la transparencia atmosférica, hay lugares que son más nublados, obviamente la energía no llega, rebota desde la nube, ¿sí? U otros que son más diáfanos y llega a la superficie del suelo, va a calentar el suelo y en concomitancia se lo transmite al aire, porque comanda por su capacidad calórica la temperatura del aire, la topografía, las corrientes oceánicas, bueno, un montón de cosas. La latitud, máximo en los trópicos, mínima en los polos, ya lo vieron. Todo esto acá ya se los dije antes, se los refuerzo. El latente alto de vaporización y como llamo, y el calor específico alto del agua hace que haya mucha redistribución, digamos, en una gran masa de agua por convección, con lo cual es un clima bien oceánico, ¿no? O sea, las temperaturas en las costas, supónganse de que esto fuera Australia, lo estamos viendo desde muy lejos. Entonces en la costa pasa eso, prácticamente está todo muy amortiguado, casi no hay oscilación. Ahora me voy al centro de Australia, donde es muy seco, no llueve y es un desierto, el calor latente de vaporización es muy bajo, ¿sí? El calor específico es muy bajo, hay poca agua, muy poca redistribución por conducción, obviamente hay temperaturas más extremas. Miren, este concepto de oceanidad y continentalidad está bastante clarito. Dice, se los leo en castellano, dice, cambios en la amplitud diaria de la temperatura, la variación con la distancia desde el océano, ¿no? Una latitud intermedia, aproximadamente 40 grados norte, que sería un poquito más al sur de la provincia de Buenos Aires para nosotros, dice, con elevaciones, o sea, con altitud no superior a los 500 metros. Y si los números indican las distintas locaciones o lugares de estación, dice la estación 1 es una isla, ¿ven? Y el 0 acá es la costa. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Estaríamos una isla metido 500 kilómetros de la costa, qué sé yo, las Malvinas prácticamente, si ustedes quieren. Prácticamente tienen a lo largo de todo el día una oscilación térmica de 2 grados. O sea, una amplitud térmica diaria en una isla de 2 grados. O puede llegar a ser islas en el Caribe. No importa que sea alta o baja la temperatura. El tema es que la oscilación es poca. ¿Sí? Ya cuando estoy en la costa, ya la oscilación de temperatura va aproximadamente en 4 grados. Y en la medida que rápidamente me meto en el continente, fíjense cómo se duplica, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dando mucho del intercambio de calor como calor sensible y por conducción. No hay este latente de vaporización, no hay esta convección en el agua, etcétera, etcétera, y esa gran capacidad calórica del agua, ¿no? Fíjense que si estoy muy alejado de la costa, qué sé yo, en el medio de Rusia, puedo tener amplitudes térmicas entre la mañana y la noche de más de 10 grados, 10, 12, 14 grados. Creo que es bastante gráfico, justamente el gráfico este, ¿no?
Lo mismo ocurre para la amplitud anual. Nubosidad y transparencia, balance de radiación, eso lo mismo por todos lados, nube, absorción, onda corta de onda larga, reflexiones, ¿sí? Ahí tienen una imagen global del planeta mostrando zonas de nubosidad permanente. Miren esto, toda esta franja que es intertropical, fíjense que el patrón de nube parece como si fuera un coliflor. Estos son nubes que hacen como pompones, si lo vieran a través de la ¿cómo que se llama? De la secuencia, digamos, a través del día, si ven la animación de esto, y es como que son nubecitas que van explotando. Estos son netamente, no se mueven, digamos, norte-sur, sino que suben y bajan. Son corrientes convectivas y ascienden acá en el cinturón intertropical. Después vamos a ver son todo lo que son tormentas convectivas en el cinturón intertropical. Mientras que las nubosidades, digamos, intermedias acá, fíjense que son más como lenguas, ¿ven? Esa nubosidad están provocada por el flujo de vientos y de condiciones de saturación o no de ese aire que forma nubosidad, que vamos a ver la próxima clase, y generan lo que se denomina precipitaciones de tipo frontal. Es bastante típico en nuestro planeta. Tiene que ver con todo esto, y obviamente tiene que ver con esas nubes que están dejando o no entrar radiación al planeta y que esas zonas se calienten más o menos, ¿no? Obviamente todo esto tiene una variación a lo largo de las estaciones del año porque se va inclinando el planeta más hacia un lado o hacia el otro. Ahí tienen factores como la topografía, orientación y pendiente, el efecto Foehn. Esto se los muestro y lo vamos a tratar en la semana que viene, ¿no es cierto, Martín? Lo vamos a ejercitar y todo. Pero básicamente lo que dice es que cuando una masa de aire con determinada característica llega a un lado de una montaña, viene con una característica, asciende a Barlovento, ¿sí? Que es la cara por donde asciende la montaña, llega a determinadas condiciones y después cuando baja por el otro lado, a Sotavento, ¿sí? Cambian las condiciones. Este efecto, uno de los primeros investigadores que lo estudió y lo entendió profundamente fue Foehn, ¿sí? Ahora Rafa no me va a dejar mentir, creo que eran, no me acuerdo si eran en los Pirineos o en qué cadena montañosa, que es el viento Foehn. Nosotros en nuestra cordillera lo conocemos como viento local, que es el viento sonda, ¿sí? O en los Pirineos era el Mistral, ahora ya no me acuerdo. Tiene varios nombres, en la cordillera norte es el Chinook. Sí, en Francia le dicen Mistral, Ángel. ¿Y Foehn? ¿En qué cadena era el Foehn, Rafa, que no me acuerdo? Tampoco me acuerdo yo, pero los franceses cuando lo tenían ahí en el sur de Francia le decían Mistral y bueno, habría que ver entonces si vino atravesando los Alpes o los Pirineos, como decís vos. Capaz que el Foehn entonces es en los Alpes, ¿no? Porque es probable, sí, es probable. Sí. ¿El Mistral vos decís que es en los Pirineos? El Mistral es el nombre que le dan ahí en el sur de Francia, pero no estoy seguro qué cadena montañosa atravesó el viento. Tendría que ver de nuevo algún atlas. Tarea para el lugar, señor, para el hogar. Buscamos dónde era el viento Foehn. Eso, muy bien. Bien. Ahí tienen factores como las corrientes oceánicas, que son grandes cintas transportadoras de energía y que condicionan, ya vamos a hablar un poco más con clima argentino, pero consideren de que este es uno de los factores formadores de clima más importantes del planeta, ¿sí? Por todo lo que les dije antes, porque nosotros estábamos viendo, digamos, el concepto de temperatura del aire siempre pensando en los continentes, pero ¿y cómo incide todo este balance de energía y radiación sobre lo que hasta no hace mucho tiempo atrás se desconocía porque no había forma de medir? Ahora miden con aviones, con barcos, con boyas, con satélites fundamentalmente. Se llama teledetección. Así que eso ha, digamos, procurado la mejora sustancial en todos los modelos y como que se llaman estos pronósticos que ustedes ven, ¿no? A corto, mediano y casi hasta largo plazo en algunos sentidos, para algunas cosas. Así que bueno, ya vamos a seguir hablando de esto. Ciclo diario de la temperatura estrechamente asociado con la radiación neta, ¿sí?
que es lo que les mencionábamos antes. Si ustedes tienen hasta el amanecer, ¿sí?, una pérdida de energía, esta tendría que ser más, no, nunca me gustó, tiene que ser así, y de golpe subir. ¿Por qué? Porque acá se está enfriando el sistema, hasta que justamente sale el sol y rápidamente recompone. Pero bueno, no importa, básicamente sirve. Y fíjense que al momento ese de la inmersión que se pega en el balance de energía, se coincide aproximadamente con el momento del amanecer y la expresión de la temperatura mínima, porque es hasta el momento que se vino enfriando más el sistema. Una vez que se abre la gran canilla de entrada de radiación de onda corta, que es el sol, rápidamente recompone, la temperatura acompaña y sube, ¿sí?, hasta que... ¿Por qué no coincide este máximo de radiación con este máximo? Bueno, no coincide justamente por lo que les dije, que llegaba el superávit a la superficie y así como tardaba en calentar las capas profundas hasta que se expresa la máxima temperatura en el aire, hay un desfasaje, ¿sí? Ustedes tienen el sol a pleno a las 12, 1 de la tarde, pero la máxima se les produce a las 3 más o menos, hasta que se expresa, digamos, en calor lo que llegó en energía radiante de luz, ¿sí? Después se llega al ocaso, que prácticamente se esconde el sol, y a partir de ahí, digamos, se revierte el balance de energía y la temperatura comienza básicamente a disminuir, ¿no? Ahí tienen, sí. Me fijé ahí, si bien el efecto Foehn se aplica a cualquier caso similar, como en nuestro sonda, el origen es del alemán y toma a través de los Alpes. Es decir, fue considerado, la primera vez se ve con este nombre de Foehn en alemán, y eran los Alpes. Es decir, que queda aclarado, es decir, que el Mistral entonces tiene que ser con los Pirineos. Ah, bien, bien. Muchas gracias, asistente. De nada, pero es capacidad del Google, del Qué Internet. bárbaro, Google, ¿eh? Si los chicos entendieran que tienen una universidad en el bolsillo, si la saben utilizar bien, ya muchos lo saben, ¿no? Pero, ojo, lo que tienen que aprender lo que tienen que aprender bien es a utilizar el filtro, porque en muchos casos también hay mucha porquería dando vuelta. Pero bueno, acá tienen básicamente una figura donde les muestra justamente en asociación con los mismos símbolos. Mírenlo arriba y abajo, los que son crucecitas, círculos llenos, círculo vacío y triángulo, ¿cómo se llama? El goce de radiación para distintas localidades norte, que son, si les dan vuelta el signo, podrían llegar a ser, y cambian obviamente el solsticio de verano en junio-julio al verano nuestro en diciembre-enero, dan vuelta las latitudes, se van a dar cuenta, digamos, de cómo está acoplada la temperatura fundamentalmente a la radiación neta de esas localidades, ¿no? Inclusive, miren, por ejemplo, esta que es la de las crucecitas, no sé cuál era acá, las crucecitas era Manaus en Brasil, prácticamente, no sé a qué latitud está, dice acá 3 grados sur. Ahí está Manaus, 3 grados, está prácticamente sobre el Ecuador. Fíjense que la oscilación de la radiación era, como les decía, como yo les decía, que era prácticamente, obviamente la heliofanía en Manaus no cambia, pongámosle que sea 0 grados. Yo les había dicho que en el Ecuador siempre tenían 12 horas de heliofanía, y que la pequeña oscilación que se estaba dando en realidad era básicamente, digamos, con mayor incidencia sobre los equinoccios y los mínimos en los solsticios, ¿no? Con la doble onda. Y miren qué es lo que produce con la temperatura. Prácticamente en el Caribe todo el año es carnaval, ¿no? Es lo que decimos siempre, por eso no queremos ir de vacaciones ahí. Es alta y prácticamente siempre igual. Apenas se ve una oscilación e inclusive tiene mínimos en los solsticios y tiene máximos en los equinoccios. Lo único que se puede llegar a marcar el año ahí en el Ecuador es, por más que nada, dependiendo de la situación y los vientos locales, etcétera, etcétera, más por estación húmeda y estación seca, ¿no? Mientras que en latitudes, digamos, por fuera de los trópicos, son como más típicas como la nuestra, donde tienen oscilaciones más como este tipo, o este tipo si son climas más cálidos, digamos, más cerca de los trópicos, o
o más a latitudes altas, y llegan a tener prácticamente climas extremos como pueden llegar a tener en los círculos polares o acercándose a los polos, ¿no? Donde inclusive tienen temperaturas muy por debajo de cero, ¿sí? En este caso no sé con cuál coincidía, una de donde es de 62 norte, Yakutsk, qué sé yo, debe ser por allá por ¿cómo se llama? Por Alaska capaz, ¿sí? La verdad que no sé dónde está, pero bueno, para el caso viene igual para explicarlo, ¿sí? Acá tienen justamente la oceanidad y continentalidad y cómo se ve reflejada la temperatura, ¿sí? En este caso tienen una localidad netamente oceánica, como puede llegar a ser una isla de Sicilia, donde tienen prácticamente muy poquitos grados de variación en la amplitud, y en el continente donde yo les mostraba, qué sé yo, donde está en Winnipeg, en Canadá, o podría llegar a ser otra, creo que tenían un contraste de oceanidad y continentalidad, si están las guías, que tienen más o menos la misma temperatura media anual, ¿sí? Pero una prácticamente no tiene oscilación, que es el caso de Ushuaia, metido en el medio del mar, ¿sí? A una latitud parecida a la de Moscú en Rusia, obviamente a contra hemisferio, ¿verdad? Y desfasado los 6 meses, pero básicamente a lo largo del año la amplitud térmica de Ushuaia era de muy poquitos grados, mientras que la de Moscú podía llegar prácticamente a 15, 16 o 20 grados en algunos casos extremos. ¿Se dan cuenta? O sea, en invierno es muy frío, pero en verano, si ustedes me dicen para hacer el cultivo, yo le digo elijo Moscú. ¿Por qué? Porque en el invierno me muero de frío, pero en el verano en Moscú se puede hacer girasol o trigo, como de hecho se hace. Mientras que en Ushuaia, con el frío permanente, aunque no es tan severo el frío, no da la energía durante el verano, primavera-verano, como para hacer un ciclo de cultivo. Contémplenlo a eso porque tiene bastante que ver. En algunos casos, digamos, es favorable, en otros es contrario, ¿no? Ahí tienen a escala global para terminar, por ejemplo, el reflejo de lo que es la temperatura de julio en todo el planeta, ¿sí? Que esto obviamente, temperatura de julio, viéndolo como si fuera solsticio de verano, hemisferio norte, ¿verdad? Están cayendo los rayos solares perpendiculares al trópico de Cáncer. Y tienen en esa escala de colores, no logro bien ver con los anteojos, pero son temperaturas de julio mayores a 30 grados, ¿no? Lo más oscuro, creo que sí. Obviamente las líneas que separan los colores son puntos que sobre la superficie que unen iguales temperaturas se denominan isoterma, vamos anticipando. Y ahí tienen el contraste para la temperatura de enero, en todo el globo, ¿no? En la misma escala, acá están los valores, acá abajo, acá se llegan a ver, van de menos 30 a más 30, al rojo al violeta oscuro. Fíjense cómo aparecen en el hemisferio norte violetas muy oscuros en enero, ¿sí? Siendo que las temperaturas rojas apenas aparecen un poquito en el centro de Australia, que yo les decía. Ni llega al rojo, llega al naranja en África y en la Puna, ahí ¿cómo se llama? En la meseta andina, sí, en el altiplano. Y no sé si en África, un poco en el nivel del mar, las isotermas. Pero netamente, obviamente la distribución de las temperaturas queda claramente que cuando es solsticio de verano hemisferio norte, todo el planeta está mucho más calentado por la presencia, digamos, de calor sensible sobre los continentes. ¿Se dan cuenta? Obviamente al sur se ven mucho más parejas, las isotermas son mucho más lineales y mucho más fríos. A pesar de que en enero estamos en perihelio y no en afelio. Ahí tienen los perfiles de temperatura que les decía completo de distintos momentos del día. Amanecer, media mañana, mediodía el rojo y media tarde el verde, ¿sí? Ahí sobre eso se les pedía que marcaran los flujos de calor. Y acá tienen los perfiles de la bailarina realmente graficados a través del día, ¿sí? A distintas horas y con altura con lo que yo les mostraba de los sensores, eso de la foto instrumental, ¿no? Fíjense cómo se van dando
en la parte, digamos, más de la mañana, sobre este lado, fíjense que las curvas son prácticamente paralelas. Esto es lo que yo les mencionaba de que había estratificación del aire. Se va corriendo y el perfil, digamos, se nota bien la inversión térmica, pero son prácticamente paralelos, el aire está quieto. Miren acá, ¿qué es lo que pasa acá que está todo tan revuelto? Bueno, acá van pasando esas burbujas de aire que se van calentando por la superficie del suelo y se van desprendiendo y van ascendiendo. Acá se nota claramente lo que es el fenómeno de la convección. Y obviamente acá en el suelo hay todo un revoltijo de curvas que están entremezclados todos los flujos porque esto se va dando a una velocidad tan alta, digamos, de cambio de lo que está llegando de energía a cómo se va dando el calentamiento o enfriamiento por convección, que hace que los flujos se inviertan y se retuerzan de esa manera. Por mi parte, no tengo más que agregarles hasta el momento, sino que paremos un segundo y miremos el material que tenemos de práctica. Si quieren hacer unas preguntitas, tenemos para hacer un taller de discusión sobre los temas dados: balance de energía, ¿sí? Temperatura del aire, temperatura del suelo y temperatura del aire. Los escucho y miro el chat.